en consecuencia, pero ahí está el detalle. No todos estos van a, entre comillas, de repente no cumplir los requisitos, como se estipula. Y ante esta realidad se ha podido advertir que hay una escasa presencia de postulantes femeninos, con el fin de cumplir esto de la equidad de género. Y también hay otros requisitos que se fundamentan. Tienen que haber también concursantes de origen indígena o campesino o representación en esa perspectiva. Eso tampoco se... Esa debe cumplirse. Entonces, de lo que se tiene informado, porque de allá sacamos estas experiencias, es que existe en cabal, esto para cumplirse en esto de equidad, existe, hay. Pero, ¿qué pasa a partir de la apertura de sobres para ver si cumple o no cumple? ¿Qué pasa si no cumple? La etapa de revisión. En la etapa de revisión, ¿qué pasa si no cumple? Aquí se rompe este criterio. Entonces han intentado prevenir este criterio ampliando convocatoria, qué sé yo. Pero eso significa romper el proceso, el esquema. Entonces, retrasar. En realidad, acá entraría el factor tiempo. No solo, sino invalidas de alguna manera. Ya. Invalidas el proceso. Entonces, de nuevo tendrían que presentarse con exclusión. Entonces, se complica, ¿no? Y como tenemos hoy un parlamento todavía reñido, desportillado internamente, no va a ser tan Claro, porque va a surgir algo y otra vez vamos a entrar. ¿no es cierto? Entonces, evitar eso yo creo que en este momento va a correr, tendría que correr, y más allá ver ya con precisión en el hipotético caso de que no se cumpliera aquello. Entonces, hasta aquí este es el panorama bastante complejo. A ver, vamos a ir por etapas y así para orientar a la gente, ¿no es cierto? Porque son 5 días de revisión. A ver, ¿cómo es todo este proceso que se tiene para llegar justamente a lo que significa, ¿no? A los 26 que usted mencionaba? Es un plazo, hay un calendario que el propio legislativo ha establecido, y en función a ese calendario va a pasar la posta al Tribunal Electoral, para que una vez elegido, esta etapa que tú estás en consideración, primero si cumple o no cumple, esa es la etapa absolutamente importante, es el cernidero, ¿no? Es la coladera, quienes van a pasar a la otra etapa. Después de ello, primero si cumple, no cumple, no cumple algo que no está de acuerdo a convocatoria, entonces lo van a marginar. Automático, eso es automático. Pero aquel que cumple va a ir a la otra etapa. A la segunda, digamos, ¿no? Para que nos orientemos. Y así sucesivamente. Pero de entre ellos hay otra etapa antes de entrar en las consultas, en las preguntas, en los exámenes valorativos internos, el de las impugnaciones. Eso va a ser otra de las etapas bastante cruciales porque... ¿Quiénes pueden impugnar? Esa es la pregunta también. Todo ciudadano. Ya. Todo ciudadano, pero con prueba, con conocimiento de causa, con prueba, etc. No va a decir yo, tiene que presentar. Sí, lo ético y lo moral va a estar en cuestión en ese momento, en ese trance, ¿no es cierto? Una cosa es la ética y su moral y otra cosa es el partido. Todos hasta este momento tienen el derecho constitucional de participar, todos. Entonces, pero en las etapas van a ser, prácticamente ahí está la fragilidad de quienes los reciban, en lo legal decir sí, no cumplí, me he equivocado, qué sé yo. Pero muchos dirán que me han calculado, que por tal cosa me tienen rabia. Ahí van a aparecer las excusas y las justificaciones con o sin pertinencia, ¿no? Entonces, ese proceso falta todavía, iba a ser... ¿Qué tiempo tiene ese proceso, el que acaba de mencionar? No estoy con el dato exacto, pero es inmediato después de haber pasado la etapa de si cumple o no. Ya, muy bien. Después de ello, ¿qué viene? Una vez que han tamizado todo este efecto, ya van a pasar a la etapa de la elección de los candidatos y eso, efecto, ¿Qué puede pasar? A ver, esa parte... Ahí vienen los intereses, ¿no? internos.
estos acuerdos tienen que ponerse al tono, o sea, al tono de decir de que hasta aquí se ha llegado y bueno, hay un grupo que dice de que los prorrogados y esto no entonces, y el otro grupo dice, las elecciones es lo que va a evitar de que esto sean prorrogados. Acá entra ese acuerdo, aquí tiene que ver la voluntad política de quienes han pasado esa etapa y puedan ser ya ser electos por 2/3 para que los electos entre comillas, es decir, los seleccionados puedan pasar al tribunal electoral, para que este órgano como tal ya publique las papeletas, elaboren las papeletas, toda vez que es todo ese proceso que haya cumplido. Doctor, usted mencionaba, 2 veces mencionó voluntad política. La voluntad política, yo creo que desde el inicio de todo esto, porque no nos olvidemos, tuvo una serie de problemas que parecía hasta que se decía inclusive que parece que no se van a llevar a cabo las elecciones, pero bueno, ¿no? Voluntad política hubo y ahí está. Pero también se vuelve a mencionar, voluntad política de nuevo tiene que haber, porque de lo contrario puede pasar algo que no tendría que pasar, obviamente. Claro, como en este último paso que nos han puesto en tapete, ya toco este tema, pero si aprueban este otro tema. O sea, condicionado. Estarían condicionando. Es el condicionamiento. Entonces se nota también que es parte de un diálogo, de una voluntad política, el acondicionarse también, ¿no es cierto? Y el tema está en que si cumples tus propios compromisos, ahí va el acuerdo y el pacto y el encuentro de la voluntad política. Tiene que ver esta voluntad política, porque se acortan los tiempos en el sentido también de sus mandatos. Es al año 2025 y elecciones, entonces este pueblo está mirando y entonces los cuestionamientos empiezan a aparecer. Entonces aquí hay otra vez una especie de reflexión pasiva del actor político, de intentar llevar adelante y demostrar de que nosotros hicimos, vean ustedes que no lo ha hecho. ¿Ya? Entonces aquí ya empieza un poco a demostrarse este criterio, ¿no es cierto? Vean, como se ven en las propagandas, vean ustedes quienes no quieren, etcétera, entonces ya aquí el mea culpa, ¿no? Echar la culpa a alguien. Entonces, alguien decía, ¿para qué tantos brincos cuando solo está parejo y es solo un acuerdo? No, exactamente, ¿no? Por otro lado, entrando a lo que es a los políticos, los partidos, a esa división que se tiene dentro del MAS, en este caso de elecciones judiciales, ¿qué incidencia puede tener? Absoluto. Son dos visiones claras. Uno intentando en esta fase demostrar transparencia, claridad, ¿sí? Y el otro echando la culpa al pasado. No, el pasado era al dedo. El pasado era así, o sea, limpiando, ¿no? Sacándose el ratito. Pero esto es política. Política se come el sapo, etc. Pero el resultado es ¿quién perjudica? Claro, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, como quien diría por ahí. Has hecho ahora no te hagas al santo. Si así has hecho, ya no lo hagas, etc. Entonces, estos procesos, esta fase, y otra vez vuelvo a ese tema, está ante el pueblo viéndose, se está actuando. Este pueblo ahora debe asumir con responsabilidad este deber. El pueblo siempre asume con responsabilidad. El tema es quién responde. No cumple cuando ya llegas al. Te olvidas, es un largo proceso, entonces llegas a los finales e intentas demostrar lo interesante que había sido cumplir. Y esa fase es la que estamos intentando ahora por llegar, ¿no es cierto? Es que tiene que haber nomás una voluntad absolutamente política. En una entrevista acá en Canal decíamos, si se dará este año o no se dará, creo que se va a dar. Yo me acuerdo perfectamente. No, y decíamos, no, en mi previsión estaba de que febrero se iba a aclarar al final tú de esto y qué iba a ser. ¿Por qué? Porque se viene el censo, sus resultados del censo, se vienen las primeras. Hay interpretaciones como el tema del INTES que provoca una serie de cuestionamientos. Entonces, si no se está recurriendo al Tribunal Constitucional es porque ahí está cuestionado esta institución, ¿no es cierto? Entonces, hay un temor. Muy bien. Estaremos expectantes de todo lo que pueda acontecer. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre.
Muy agradecido. Gusto contigo, Rob. Hasta otro momento. Vamos a continuar con más junto a Claudia Pereira.